Mis hermanos, me da gusto saludarlos una vez más. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios en cuanto a este tema que venimos tocando, de qué es el Evangelio. Hoy vamos a ver un componente más del Evangelio que es la fe. Bueno, déjeme comenzar por decirle que, como ya lo hemos mencionado en una ocasión anterior, el Evangelio pues significa las buenas nuevas, las buenas noticias. Y sin duda, mis hermanos, la primer gran noticia que recibimos de parte de Dios es que Él recibe y salva a cualquier pecador únicamente sobre la base de la fe. No importa qué tan pecador tú hayas sido, y esto es algo que es bueno que tú sepas o que lo transmitas cuando estás evangelizando a alguien más, porque hay gente que siente esa duda o esa carga por haber vivido una vida ofendiendo a Dios llena de pecado, y a veces piensan que no es posible que Dios les perdone. Bueno, no importa qué tan pecador haya sido, Dios promete que recibe a todo aquel que cree, tal como lo expresa ese texto tan conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa, mis hermanos, es una noticia maravillosa, porque por un lado excluye las obras propias como un mérito para ser salvos, y por eso, mis hermanos, es que toda religión que enseña que uno puede ganarse su entrada al cielo haciendo tal o cual cosa o guardando tal o cual regla, bueno, pues es falsa, va en contra de las enseñanzas mismas de Cristo y de la Biblia entera. Sin embargo, mis hermanos, aquí quiero aclarar también el otro lado, porque a veces solemos ir al extremo opuesto y eso también es peligroso. Y me estoy refiriendo a decir que creer que la fe sin una transformación de la vida puede salvar al pecador, bueno, eso también es falso. Pensar que si crees, que si tienes fe, es suficiente para ser salvo y después puedes seguir viviendo tu vida de antes, que puedes seguir haciendo las mismas malas obras, teniendo los mismos malos hábitos y seguir ofendiendo a Dios como antes, bueno, eso también es una falsedad. Ahora, yo quiero que escuche lo que dice Santiago allá en su epístola, en el capítulo 2, de los versículos 14 al siguiente. Dice aquí el apóstol: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y hay alguno de vosotros que les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Bueno, mis hermanos, lo que Santiago nos muestra es que una fe que no da como evidencia una transformación de la vida es una fe muerta. No es la fe bíblica, la fe de la que nos habla la Escritura y que trae salvación. Una fe que no produce obras de bondad y de santidad no es más que un asentimiento intelectual, pero no es una fe que transforma la vida. Hay quienes han aceptado aquí en su cabeza los hechos históricos acerca de Jesús, y hay quienes hasta conocen la Biblia y pueden citarla de memoria, pero todo va a quedar, mis hermanos, en un asunto meramente intelectual, porque sus vidas, si no muestran un cambio, si siguen siendo las mismas de siempre, solamente evidencian, mis hermanos, un asentimiento intelectual, pero no una transformación de su vida. Ahora, este tipo de creencia intelectual solamente
es lo que Santiago dice, que es la creencia que tienen los demonios. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Obviamente, mis hermanos, esta no es la clase de fe que enseña la Biblia. No es la fe que el Evangelio demanda para salvación. La fe que salva, según la Escritura, no es producto, mis hermanos, en primer lugar, de la voluntad humana. No es un esfuerzo del intelecto humano ni de la capacidad o la voluntad humana. Mis hermanos, no es posible para el hombre producir tal fe. Debemos entender que la fe salvadora, al igual que como lo enseñamos la ocasión pasada, el arrepentimiento es un don de Dios, también la fe que salva es un don de Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que dice la Escritura. Mira, ya en el pasaje tal vez más conocido acerca de eso, Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9, el apóstol Pablo declara lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, sin duda, el apóstol Pablo tiene en mente que toda la salvación, la gracia, la fe, todo ese conjunto de cosas que implican el Evangelio, mis hermanos, es un don de Dios. Dice el apóstol Pablo también allá en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dice Pablo, les es concedido creer en Jesús. El apóstol Juan, citando las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6, dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, 44 y 47. Mis hermanos, es obvio que la salvación viene por el creer, pero nadie puede venir a Cristo con fe si no le es dado por el Padre hacerlo. Al ser, mis hermanos, la fe un don de Dios, entonces es una fe poderosa para transformar la vida del que la recibe. Pero también, mis hermanos, es poderosa para hacer que dicha persona persevere en esa fe toda su vida. La verdadera fe, mis hermanos, no es una fe que desaparece en unos cuantos días, sino que es una fe que permanece constante a lo largo de la vida del creyente. Por eso, mis hermanos, cuando algunas personas vienen y entienden a veces intelectualmente lo que se les está diciendo, y incluso ellos proclaman haber creído, pero resulta que después de unos días o semanas o meses no los volvemos a ver y después sabemos que andan en su vieja vida. Nosotros, mis hermanos, sabemos que esa fe que ellos profesaron no fue sino un asentimiento intelectual, no fue sino tal vez un asunto emocional, pero no fue, mis hermanos, la fe que es el don de Dios, que Dios da al hombre y que no solamente transforma su vida, sino que hace que esa persona persevere en esa fe a lo largo de toda su existencia. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No solamente, mis hermanos, el pecador es justificado por fe, sino que recibe la fe para vivir por ella. Esa es la idea que aquí tiene Pablo. O el escritor de Hebreos, citando este mismo pasaje, que es un pasaje de Habacuc, dice lo siguiente, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Este pasaje, mis hermanos, es similar a un pasaje que encontramos allí en ese mismo libro de Hebreos, donde el escritor ahora dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora, yo quiero que escuche usted este verso que es muy interesante en la versión Nueva Traducción Viviente. Escuche cómo dice,
Dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Bueno, sin duda, mis hermanos, que la fe con la que tú creíste en la salvación que Cristo te ofrece es la fe que debe permanecer en tu vida a lo largo de toda tu vida, lo cual sería una evidencia de que es la fe que el Evangelio demanda. Dice el apóstol Pablo allá en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el día en que el Señor regrese. Entonces, aquellos que hemos creído en Cristo, seguiremos siendo perfeccionados por medio de la fe hasta ese día. No es solamente un asunto, mis hermanos, de un instante, de unos días, es algo permanente. Ahora, pero la fe bíblica, mis hermanos, la fe que salva, no solo permanece, y no solamente resulta que es el motor de la vida del creyente de manera permanente, sino que además, mis hermanos, es una fe que impulsa a la obediencia de la voluntad de Dios. Y este es una segunda característica de esa fe. La fe que salva transforma la vida, la fe que salva permanece siempre, y la fe que salva, mis hermanos, nos impulsa a la obediencia de la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo allá en Filipenses 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, esto es así. La fe verdadera produce el deseo de obedecer a Dios, y por el contrario, mis hermanos, la fe que no obedece a Dios, pues es evidencia de que realmente se creyó para salvación. El escritor de Hebreos, allá en el capítulo 3, hablando acerca del pueblo judío que no pudo entrar en el reposo de Dios, dice lo siguiente, y es un ejemplo obviamente para los creyentes de hoy. Dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. De manera, mis hermanos, que aquí el escritor de Hebreos está diciendo que la desobediencia es fruto de la incredulidad. Es verdad, mis hermanos, que al estar nosotros en un cuerpo pecaminoso, nuestra obediencia no es perfecta. Muchas veces, mis hermanos, sin duda que vamos a fallar, pero la verdad es que el deseo de hacer la voluntad de Dios siempre va a estar presente, y siempre, mis hermanos, nos va a estar impulsando a hacer la voluntad del Padre. Yo creo que una persona que no tiene en su corazón ese deseo de hacer la voluntad de Dios simplemente no ha nacido de nuevo. Puede ser que tu obediencia no sea perfecta, pero sin duda que ese deseo va a estar constante y te va a estar impulsando a que tú vayas a la Escritura, que leas la voluntad de Dios, te goces en ella y te esfuerces en obedecer esa voluntad de Dios. El Evangelio, mis hermanos, debemos saberlo porque la Biblia lo declara así. El Evangelio conlleva en sí mismo la idea de que debe ser obedecido. Escuche usted lo siguiente, Romanos capítulo 10, escribe el apóstol Pablo en el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Se esperaba, mis hermanos, que la gente que escuche el Evangelio obedeciera, pero no todos obedecieron a ese Evangelio, de lo cual, mis hermanos, deducimos que el Evangelio conlleva en sí mismo la idea de ser obedecido. En 2 Tesalonicenses 1:8 el apóstol Pablo dice lo siguiente, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más se menciona el Evangelio y el asunto de obedecerlo o desobedecerlo, lo cual tiene retribución de parte de nuestro Señor. Mis hermanos, cuando la gente que escuchó la palabra de Dios por primera vez, y que encontramos allá esas narraciones en el libro de Hechos, escuchaba la palabra, lo que se producía en ellos era una obediencia a la palabra. Escuche usted lo que dice Hechos 6:7, y crecía
la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sin duda, mis hermanos, que la palabra que era proclamada producía esto, que la gente la aceptara y la obedeciera. Un pasaje interesante, mis hermanos, es el que encontramos allá en Juan 3:36. Se lo voy a leer y después le voy a explicar un poquito acerca de esto. Dice el Señor Jesús: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, quiero decirle que la frase que dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, está utilizando una palabra griega, la palabra griega apeitseo, que significa tanto rechazar activamente la fe como desobedecer a ella. Por eso la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje lo expresa de la siguiente manera. Escuche, dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, pero los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Mis hermanos, yo creo que esto es un asunto muy importante que usted debe conocer, ya sea para evaluarse a sí mismo, como también para evangelizar a otros. Sin duda, mis hermanos, que una persona puede decirle que cree, puede incluso proclamarlo, puede afirmarlo con elocuencia, pero, mis hermanos, la única manera en que se confirma que esa fe es real es que haya una obediencia a la palabra de Dios, una transformación de su vida, una permanencia en esa fe de manera constante a lo largo de toda su vida. De manera, mis hermanos, que lo que está declarando Juan aquí es que aquellos que obedecen al Evangelio son los que tienen la vida eterna, y los que no lo obedecen, mis hermanos, sin duda que permanecen todavía bajo la ira del juicio de Dios. Y así, mis hermanos, pudiéramos continuar a lo largo de toda la Escritura. Un ejemplo, mis hermanos, de esto que les estoy diciendo, que toda la Escritura da testimonio de que la fe es igual a obedecer, es el capítulo 11 de Hebreos. Tal vez usted sepa muchas partes, las recuerde. Quiero mencionarle solamente algunas donde vemos esto, porque el capítulo 11 de Hebreos habla acerca de la fe precisamente, y yo quiero que usted note que creer es obedecer. Dice el versículo 7 de este capítulo 11: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Fue por la fe que Noé construyó aquella barca en obediencia a Dios, dice el escritor de Hebreos. Y más adelante en el versículo 17 dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Mis hermanos, Abraham creyó a Dios y entonces obedeció, sin importar el costo de esa obediencia. Más adelante, en el versículo 24 de este mismo capítulo 11, dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey y siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Y así continúa, mis hermanos, un verso y otro, este extraordinario capítulo declarando una sola cosa: que creer es igual a obedecer. La obediencia, mis hermanos, es la manifestación irrefutable de la verdadera fe. Esa es la idea, sin duda, que el apóstol Pablo tiene cuando además allá en Tito 1:16 declara lo siguiente: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Escuchó usted? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. No importa qué tanto una persona pueda decir yo soy cristiano.
No importa que tanto pueda decir yo ya creí, ya nací de nuevo. Si con sus hechos lo niega, tal persona simplemente no tiene aquella fe que salva, la fe del Evangelio que estamos aprendiendo hoy. Por eso, mis hermanos, tantas veces, mis hermanos, hemos tenido en la iglesia, tenido en las clases a gente que hace afirmaciones de este tipo, pero después de un tiempo no les vemos. Sin duda, mis hermanos, sabemos por qué. Tome eso en cuenta cuando esté usted predicando el Evangelio. Explique bien, mis hermanos, en qué consiste la palabra de Dios, qué se espera de los que creen, porque sin duda, mis hermanos, que esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Mis hermanos, es un gusto haber compartido esta palabra con ustedes. Seguiremos más adelante, aún no terminamos, es un asunto extenso, pero no queremos saturarlos de información de una sola vez, así que la próxima ocasión, mis hermanos, continuaremos con este tema. Que el Señor les bendiga y permita que ustedes sigan predicando esta palabra del Evangelio.